Para saludar al entrevistado que va a poner un poco de luz a todo esto que hemos hablado en la primera hora. Y bueno, el que puede llegar a tener las respuestas a todo lo que está pasando es el economista y amigo del programa, porque ya lo hemos molestado en estos 6 años más de... Debe ser como la quinta entrevista al economista Jorge Ngaramo. Jorge, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Puede está? hablar un poquito más alto, por favor? Porque soy medio viejo yo. No, si yo lo veo trotar por Cofico, caminar por Cofico y anda a muy buen ritmo. Yo no sé si lo alcanzo, así que... Bueno. ¿Cómo anda, Jorge? ¿Bien? Bien, acá andamos. Bueno, hablábamos de en la primera hora que no alcanza la plata, pero se ve que los restaurantes están llenos, gente que viaja, hay que subir el plazo fijo porque la gente se va al dólar. Digo, ¿cómo se explica, cómo se lee y cómo se le explica a alguien de afuera esto, ¿no? De que pareciera que la crisis que no alcanza, pero por otro lado, en algunos sectores, no en todos, el nivel de consumo pareciera alto. No, bueno, la inflación genera fábrica de pobres y los que están en el sector informal, en la economía, digamos, en negro, ellos no tienen la posibilidad de acceder a las cosas que estamos mencionando, ¿no? Realmente a uno le asombra que, por ejemplo, restaurantes y hoteles aumentaron en el INDEC, en el IPC, 76,7% en el último año. Sí. Y eso es por ejemplo, vestir y calzado, 79,6%. Ahí hay dos hipótesis que uno puede hacer. Una es que el INDEC esté midiendo primeras marcas, que es lo que las sostengo yo, y por consiguiente está midiendo cosas que son de consumo de un sector muy selecto de la población, que como tiene un gran subsidio tarifario equivalente, según mis cálculos, a por lo menos 1.500, 1.700 pesos por mes de subsidio tarifario, en el caso del AMBA, por supuesto que puede comprar todas las noches una pizza en el delivery, etcétera, etcétera. O sea, hay como una segmentación, ¿no? Uh-huh. Y bueno, Cristina tenía una frase muy interesante que se llama salario indirecto. O sea, usted le puede aumentar el salario a una persona de manera indirecta, no cobrándole lo que valen las cosas. Uh-huh. O sea, por ejemplo, le aumenta el salario a un tipo que trabaja que vive en el conurbano y trabaja en Buenos Aires, en la capital federal, dándole el ferrocarril a 12 pesos. Sí. Entonces, eso es un salario indirecto. No, pero la Argentina está... por supuesto que hay un digamos, un 20% de la población que no tiene grandes problemas porque puede indexarse. Ahora con la nueva ley de ajuste del mínimo imponible impuesto a las ganancias para los empleados en blanco, evidentemente eso ayuda bastante. Está el previaje, hay varios subsidios, o sea, algunos beneficiarios del tremendo gasto público que tenemos y del déficit fiscal no tienen graves problemas. Uh-huh. Lo mismo que estos señores que de los planes, ¿no? 1.200.000 personas que reciben planes que no tienen no hacen ningún esfuerzo para recibirlo, pero y que según se puede ver en las marchas, a veces tienen ropa mejor que la de uno, digamos, ¿no? Entonces uno le llama la atención todas esas cosas, pero yo creo que no, que el problema de la Argentina es bastante serio y se está complicando aceleradamente. Menos mal que hoy, yo diría, el gobierno, no sé si fue por la reunión de gabinete de ayer o por la compañía de Massa en el viaje a Estados Unidos de Alberto Fernández, pero hoy reaccionaron. Hoy salió la ley del corte de biodiesel, salió la promoción del ajuste para la compensación de impuestos para las empresas que producen gasoil. Bien. Se ajustó el precio del gasoil, que era una cosa que estaba evidentemente fuera de línea. Uh-huh. Se publicó el presupuesto por DNI, que todavía no he tenido tiempo de estudiarlo en sus detalles, pero que por supuesto, como no daba más, era el presupuesto viejo, que como tenemos 55, 60% de inflación, ya prácticamente estaba completamente ejecutado. A mitad de año, cuando uno tiene 50% de inflación, se ejecuta el presupuesto
prácticamente se llega al 100% de ejecución presupuestaria, si no entonces tuvieron que publicarlo, tarde, pero lo publicaron, y finalmente salió la segmentación tarifaria, que yo creo que era una cosa que tendría que haber salido hace un año, ¿no? Pero bueno, ahí estamos. No es tan difícil explicar, ¿no? Hay sectores, por ejemplo, los empleados, hay muchos empleados públicos que tienen sueldos, como se publicó en un diario de circulación nacional, que tienen sueldos impresionantes. Uh-huh. No, es que un tipo de núcleo eléctrica gana el sueldo promedio de un empleado de núcleo eléctrica sea 700.000 pesos. Es realmente impactante que que alguien de la AFIP gane en promedio 500.000, quiere decir que el que sirve el café gana 350 lucas. Entonces claro, hay un segmento que está, y por supuesto todo eso es con mucha maquinita y mucho endeudamiento, ¿no? Pero eso dura un tiempo. Estamos, creo que, disfrutando las mieles de eso, pero no todos. Algunos la están mirando con la ñata contra el vidrio. Viste que había una cuestión de que por el precio récord de los granos, por esto que pasó con el petróleo y el gasoducto y las posibilidades que se les podían dar, digamos que había no sé si alcanza a ser viento de cola, pero como que le iba a permitir al gobierno que no se note no se ponga tan complicado, y no se sabía si esto le iba a alcanzar para pasar hasta fin de año y ya llegar a las elecciones. ¿Vos ves que se enfría la economía, que va a empezar a enfriarse la economía hacia fin de año y se va a poner más ágido llegando a las elecciones, o que va a llegar medianamente tranquilo en términos de economía? No, bueno, la mejora de los términos de intercambio fue evidente. Tenemos récord de exportaciones de Seara Sec, o sea, los aceiteros y cerealeros liquidaron 33% más en el mes de mayo que lo que habían liquidado en abril. Probablemente estemos en niveles de exportaciones totales en la Argentina que superen los del año 2011, que fueron los últimos de la recuperación después de la crisis de Lehman Brothers. El gobierno pudo refinanciar mal o bien la deuda en pesos, lo cual demuestra que los bancos no hacen olas y acompañan este proceso. O sea, mientras uno ve que los exportadores liquidan y que se apuran a liquidar, porque evidentemente puede cambiar esto, porque la economía mundial está complicada y ya se notan, por ejemplo, bajan en los precios de los aceites, etcétera. Entonces, mientras uno ve que los bancos refinancian las LELIQs al Banco Central, mientras uno ve que los exportadores le venden, digamos, traen los dólares del exterior, y mientras el cepo cambiario siga protegiendo a un sector industrial sustitutivo de importaciones, yo creo que no hay grandes riesgos de que la sangre llegue al río. Vamos a convivir con una inflación alta y bueno, vamos a tener meses de mucha complicación y mucho comentario. Uh-huh. Pero en mi opinión no va a llegar la sangre al río, no va a haber ni hiperinflación ni rodrigazo. Bueno, va a haber una mala noticia que el fondo nos va a percibir cuando no cumplamos las metas del segundo trimestre, porque no las vamos a cumplir, porque no podemos acumular reservas si hay una brecha cambiaria del 90% y todo el mundo juega, como dice la vicepresidenta, a sacarle divisas al Banco Central. Pero los argentinos tienen guardados 250.000 millones de dólares, así que yo creo que y eso es lo que se está gastando ahora. O sea, hoy la Argentina para un turista que viene del exterior, la Argentina está barata. Y para una persona que vive en la Argentina y compró los dólares a 60 en la época del final del gobierno de Macri, también la Argentina está barata. Sí, incluso las empresas están baratas en términos de por los bonos, por las acciones. Y uno se imaginaría, si usted tuviera la posibilidad de no usted para comprar, pero sí de asesorar, ¿qué sector le parece que hoy tiene un potencial en términos comparativos donde hoy convendría invertir? No, bueno, es claramente agro, minería, combustibles,
Todo esto que se está haciendo va a potenciar lo de Vaca Muerta, mal o bien, tarde o temprano lo van a terminar el gasoducto y eso va a potenciar Vaca Muerta. Y después, bueno, yo creo que las inversiones hoy no están bien en ninguna parte del mundo. Basta ver que el Nasdaq, que es el índice de las tecnológicas en el Wall Street, lleva 31% de caída en lo que va del año. Claro. O sea, hay un clima internacional complejo donde cuesta mucho saber en qué invertir. La gente, yo lo que veo es que cuando se desprende de dólares, trata de ir a bienes que los encuentra barato en dólares, siempre que haya disponibilidad y se los entreguen, ¿no es cierto? El caso de los autos creo que es el más notable, porque no hay entrega concreta. Y si no, la gente se desprende los pesos lo más rápido que puede, lo cual no quiere decir que haya una fuga del peso, porque yo tengo siempre la regla de mirar cuánto crece la recaudación tributaria, cuánto crecen los depósitos en pesos en el sistema financiero y cuánto crecen los préstamos en pesos en el sistema financiero. Y mientras las tres variables más o menos crezcan a la misma tasa, no hay problema, o sea, es un siga-siga. Claro. Está bien, es malo que un país tenga 60% de inflación, 60% de crecimiento de la recaudación, 60% de crecimiento de los depósitos, 60% de crecimiento de los préstamos, y sí, es malo en el sentido de que es increíble la cifra, porque el 60% es una barbaridad, cuando los americanos están asustados porque le dio el 8,6%. Anual. Sí. Pero mientras sigan todos creciendo en la misma tasa y mientras haya muchos ahorros de argentinos en el canuto, yo creo que no hay ninguna chance de que no, digamos, esto va a seguir así, ni muy ni tan, y dependiendo del ingreso de divisas. Eso sí es muy importante, que las divisas entren, que el Banco Central las pueda comprar, cosa que es muy difícil, porque claro, con 90% de brecha cambiaria es muy difícil. Va todo al mercado negro, y además que la gente empiece a soltar la plata del canuto y empiece a volver a una vida normal post-pandemia, digamos, ¿no? El Banco Central no lo alcanza a captar porque va todo al mercado negro. Perdón, no lo entendí. No lo alcanza a captar porque va todo al mercado negro el Banco Central. Digamos, toda esa liquidación de divisas, ¿dónde queda? No van al mercado negro, van la gente ha aumentado notablemente el turismo con la pospandemia, entonces la gente se va afuera y gasta con la tarjeta afuera y después lo paga en pesos, en dólares acá, al tipo de cambio del dólar país, digamos. Los importadores se tiran en palomita porque piensan que en el segundo semestre van a faltar dólares, entonces le tratan de sacar todos los dólares al Banco Central, y como hay una brecha tan grande, evidentemente sobrefacturan importaciones y subfacturan exportaciones para dejar la guita afuera y poder traerla cuando quieran. O sea, una brecha cambiaria así y un control de cambio tan mal hecho como el que tenemos propicia a que evidentemente el Banco Central no pueda comprar los dólares, pero eso no quiere decir que vayan al mercado negro. El dólar blue sigue siendo un mercado chiquito y prácticamente insignificante, y yo diría muy marginal, ¿no? Porque hoy si bien todo el mundo sabe que hay una gigantesca economía negra en Argentina, también todo el mundo sabe que el que está en la economía negra es casi un marginal, porque no puede si va al banco a depositarlo le preguntan de dónde la sacó. Claro. Si va a comprar cualquier cosa le preguntan, le hacen hacer declaración jurada. En fin, yo creo que digamos la situación del que está en la economía negra tampoco es tan alegre como era hace muchos años. Hoy los sistemas de la economía digital y los modelos electrónicos de finanzas y las transacciones electrónicas que se hacen con el celular, yo creo que ponen en evidencia mucha información que alguien la tiene, ¿no es cierto? Acá hay como dos cosas duras que le pregunto, que parecen que nadie se anima a tocar. Una es, acá justo Seba de Universitario dice que habla del subsidio en el cuadro tarifario de 1.500 pesos, alcanza para una pizza y un lomo, digamos que
que no es tan relevante, digamos que no, como por este comentario que hizo de los sectores sociales y la ropa que usan, que no la pasan tan bien, pero es una realidad el sector social y la cantidad de gente que no entra al mercado laboral, ¿no? Como que se ha hecho un núcleo duro que ahí como que nadie termina de tomar una decisión. Y en el otro lugar donde nadie se anima a tomar decisiones, el cepo, ¿no? Este control que da la sensación que si uno sacara el cepo va a ser un escándalo, como pasó en la época de Macri, donde salían dólares y nadie traía. Para esas dos visiones, para que estarían como en los dos extremos de la economía, ¿cuál es su visión? No, bueno, empecemos por los subsidios. Uh-huh. El mes pasado tuvimos 150.000 millones de pesos de subsidios económicos, 2,57 del PBI. No, o sea que es evidente que si usted, reparte eso en los que más electricidad y gas consumen en el AMBA, le da para comprar varias pizzas. Sí. Ese es un tema. Segundo, que no hay trabajo en Argentina, eso es un cuento chino. Yo he estado, por ejemplo, la semana pasada en Buenos Aires y sigo viendo todavía carteles que dicen pizzero con experiencia se necesita, ayudante de cocina se necesita, señorita con buena presencia para atención al público en panadería se necesita, y uno lo ve caminando por la calle, ¿no? Lo mismo le pasa a los tipos que tienen en Tucumán arándanos y frutillas que no consiguen gente que vaya a laburar porque tienen miedo al blanqueo y la pérdida del plan. O sea, es una economía medio esquizofrénica, ¿no? Como es esquizofrénica la política económica, porque la política económica tiene una doble cara. O sea, Guzmán hace la mitad de la política económica para el Instituto Patria, o sea, tratando de hacer todo lo posible por no cumplir con el fondo, y la otra mitad de la política económica a favor de cumplir con el fondo, ¿no? El mismo ministro de Economía tiene que tener las dos caras, ¿no? Así que yo creo que eso hay que tener mucho cuidado con eso. Después que haya mercados truchos en la Argentina, eso no es ninguna novedad. O sea, a lo mejor lo que yo dije del piquetero que anda con buena ropa, seguramente es una marca trucha que compraba en la salada, etcétera, etcétera. O sea, así que de todos modos, este modelo camina peligrosamente al borde de la cornisa, digamos, ¿no? Pero no se va a caer. Bien. No se va a caer, esa es mi sensación. Y respecto a las divisas, ¿qué solución le parecería que sería la atinada y que le va a tocar al que asuma en el 2023? Pues no sé si bueno, yo tengo la mía propia, que por supuesto no sé si va a funcionar, que es darle curso legal a la moneda dólar estadounidense, y eso provocaría un gran desencanute, y asegurarle a los que hagan contratos en moneda extranjera que se van a satisfacer en moneda extranjera y que el juez no se los va a especificar. Yo creo que ese es el primer camino. Esa es la puerta de entrada a una flotación cambiaria. Yo no veo una flotación cambiaria como la que hicieron Prat Guy y Sturzenegger en el comienzo de la era Macri. Eso hoy no es posible. Eso es querer andar con una Ferrari en las rutas argentinas que están llenas de baches y pozos. No, eso no va a andar. Así, y ni tampoco veo la dolarización, porque por la simple razón que no tenemos dólares, así que para qué vamos a perder el tiempo pensando cosas que no van a suceder. Pero sí veo que si se permiten hacer contratos en dólares y contratos en euros, y la gente empieza a soltar los dólares porque el dólar tiene curso legal, por lo menos para las transacciones grandes, no digo para pagar el taxi, claro, pero digo para las transacciones grandes, empieza a circular el dólar como moneda que se le permite cierto curso legal. Yo creo que eso permitiría que el cepo se vaya aflojando muy rápidamente, porque este deporte de comprar digamos que el que trae un dólar a la Argentina cobra 125 y el que lo quiere sacar para afuera lo tiene que pagar 240, entonces no tiene ningún sentido eso. Entonces a eso hay que corregirlo. ¿Y cómo hay que corregirlo? Y bueno, que los que tienen dólares guardados, que lo compraron a 60 y hoy los pueden vender a 240, empiezan a venderlo a 240. Y que se pueda hacer contratos en dólares, se pueda
digamos, que esté acotado a ciertas acciones. Puede ser bienes muebles, bienes inmuebles y alguna que otra cosa más, y que funcione como un circulante. Claro, que se empieza a circular una moneda que se llama dólar de curso legal para ciertas transacciones, y eso con modificar 2 artículos del Código Civil y Comercial, el 765 y el 771, yo creo que rápidamente pondría en marcha un mecanismo que iría blanqueando lo que hoy existe en la realidad, porque hoy en la realidad lo que existe es eso. O sea, si usted va a comprar una camioneta 4x4 y va con los dólares uno arriba del otro, tienen un precio. Y si va pero lo que pasa que, claro, hay que hacer toda la tramoya de cambiarle la nominalidad, pasarla a pesos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque el dólar no tiene curso legal. Pero entonces, una camioneta tiene 3 precios o 4 precios, depende de si está financiada, si está comprada en pesos y si está comprada con dólar billete. Entonces esas cosas los bienes no pueden tener 3 o 4 precios. Le hago esto lo vio funcionar, porque digo, no es dolarizar, sino que el peso seguiría, aparecería una moneda que funcionaría también para aplicarla en algunos, en la compra de o funcionaría en ciertos mercados. ¿Esto lo ha visto funciona en algún otro lado, o hay un grupo económico donde se ha debatido y cree que habría como actores económicos que podrían validar una idea así? Bueno, en la época de Macri había un proyecto del diputado Tonelli que estaba en esa línea, ¿no? Creo que lo escuché hablar también, se lo escuché mencionar a Patricia Bullrich, porque claro, la dolarización de Milei se la cree él nomás. Claro. ¿No? Y además nadie descarta que a lo mejor algún día se pueda cambiar la moneda en Argentina por una moneda responsable local o por una moneda dolarizada, pero eso es una cosa que por hoy es una utopía. Pero lo concreto es que nosotros, los argentinos, tienen guardado en el canuto 8 veces la base monetaria. 8 veces la base monetaria. Así que imagínense lo que sería con contratos en dólares y contratos en moneda extranjera va a hacer funcionar la economía. Yo creo que sería mucho más simple. Y eso sí, el Banco Central no tiene que meterse ahí, ¿no? Estamos hablando de una economía donde las transacciones privadas se hacen en esa moneda. Entonces el Banco Central no tiene por qué abastecer de dólares a los importadores. Los importadores procurarían los dólares por su cuenta. Clarísimo. Por último, no sé si quiere responder. La consigna del programa tenía que ver con las vísperas del Día del Padre, contar cómo alguna cuestión de su padre o alguien que lo haya criado, lo ha modelado y que hoy se encuentra aplicando cosas y valores o hábitos que aprendió y que le transmitió su padre o aquel que le tocó que lo criara. ¿Se le viene algo a la cabeza? Muy simple. Mi padre era sastre y se jubiló como sastre y fue un tipo absolutamente honesto. Vivimos no digo en la pobreza, porque sería grotesco decir en la pobreza, pero vivimos en una modesta clase media baja en Morteros, y el que me enseñó a mí, mejor dicho, la que me enseñó lo que hay que hacer para triunfar en la vida fue mi vieja. Pero también era modista y jubilada. Mira. Y cuando yo vine a estudiar a Córdoba, la pasé muy mal, y también eso me enseñaron ellos, que hay que aprender a arreglarse con lo que uno tiene. La pasé muy mal porque me agarró justo el Rodrigazo. Así que imagínense la escuela que uno tiene, ¿no? Y además soy piamontés y para colmo soy hijo único, y para colmo soy capricorniano, así que es una receta fabulosa para ser austero. Está hermoso para pedirle plata y no devolverle, ¿no? No se olvida más. No, nosotros no prestamos plata. No. Bueno, que tenga un muy lindo fin de semana. Muchísimas gracias por la entrevista, ¿sí? Y será hasta la próxima. Gracias a ustedes, gracias por llamar. Feliz fin de semana para todos. Muchas gracias. Fue el economista Jorge Ingaramo.